Estos misterios históricos sin resolver han desconcertado a los expertos durante décadas. Resolverlos podría traer tranquilidad a las familias de los involucrados o cambiar la forma en que pensamos sobre un periodo histórico. Sin embargo, es muy poco probable hallar pistas que esclarezcan estos eventos desconocidos. Número 10. La batalla de Brunanburh en 937, donde el rey inglés Athelstan derrotó a una coalición de los reyes de Escocia, Dublín y Strathclyde, fue un momento crucial en la historia de Inglaterra, asegurando el reinado de Athelstan y consolidando el reino inglés unificado. Pero su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Athelstan, nieto de Alfredo el Grande, unificó Inglaterra en 937 tras una invasión debatida a Escocia en 934. Constantino II de Escocia, Owen de Strathclyde y Enlulf de Dublín, antiguo gobernante vikingo de York, lanzaron una invasión a Inglaterra para recuperar el territorio perdido. El desembarco de la flota de Enlulf y los primeros movimientos aliados siguen siendo un misterio. Athelstan luchó contra los invasores en una batalla feroz, considerada por los cronistas como de las más sangrientas en la historia anglosajona. Athelstan ganó, aunque ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Enlulf huyó a Dublín, Constantino perdió a su hijo y abdicó, y se cree que Owen falleció. La victoria de Athelstan aseguró su poder indiscutible. El nombre Brunanburh no sobrevive hoy en día, y las fuentes históricas presentan interpretaciones conflictivas del nombre, sugiriendo ya sea el fuerte de Bruna o el fuerte en el arroyo. Las ubicaciones sugeridas van desde Wido, basándose en artefactos de trabajo en metal, hasta varias partes de Yorkshire, Cambridgeshire y el sur de Escocia. A pesar de la búsqueda continua, este misterio histórico puede que nunca se resuelva. Número 9. En 1217, un crimen impactante sacudió Filipos. La persona tras el ataque fue identificada como el misterioso Lord S, aunque parece que el Papa sabía quién era. Los historiadores todavía debaten sobre su identidad y qué lo llevó a atacar a un arzobispo dentro de su propia iglesia. Filipos era una ciudad en el reino de Tesalónica, uno de los muchos reinos que se crearon. Después de la Cuarta Cruzada, en 1204, los cruzados latinos atacaron la ciudad de Constantinopla como parte de la Cuarta Cruzada. El Imperio Bizantino fue tomado en gran parte por varios nobles de Europa Occidental, convirtiéndose en el Imperio Latino. Se colocaron sacerdotes católicos en todo el imperio. Uno de ellos fue Guillermo de Ródano, quien fue nombrado arzobispo de Filipos en 1212. Es posible que Guillermo haya entrado en conflicto con los gobernantes locales. A menudo podían ocurrir discusiones entre figuras religiosas y seculares, especialmente por cuestiones de propiedad y dinero. Esto no siempre tenía que cruzar la división entre los latinos y los bizantinos, aunque la tensión entre los dos grupos no era poco común. Pero Guillermo no fue recordado como alguien particularmente antagónico, lo que hizo que los eventos de 1217 fueran aún más impactantes. Según una carta del Papa, Guillermo vestía sus ropas episcopales y servía a su congregación cuando fue sacado de la iglesia por atacantes. Fue un acto público, como si buscara enviar un mensaje. El cuerpo de Guillermo fue encontrado más tarde en lo que se describió como un lugar vil fuera de un cementerio. La carta dejaba claro que el señor S era el culpable, era alguien conocido por Guillermo. Antes ya tuvieron problemas, pero lograron un acuerdo de paz y hasta juraron un voto. Quienquiera que fuera el señor S, él había roto el juramento y aparentemente quería dejar en claro que las acciones de William no serían toleradas. Las cartas sobrevivientes de esa época no detallan lo que hizo William ni dan muchas pistas sobre el misterioso señor S. Pero el hombre fue excomulgado, dejando en claro que el señor S era al menos conocido en la comunidad local. Al año siguiente, otra carta mencionó el ataque a William, pero esto solo hizo que las cosas fueran más confusas. Unos sacerdotes no estaban de acuerdo y se les pidió viajar a otra ciudad para resolverlo. Nadie quería viajar porque creían que era muy peligroso. Mencionaron específicamente que Guillermo fue atacado por búlgaros y les preocupaba que algo así les pasara a ellos. No solo no se había mencionado a los búlgaros en la primera carta, sino que también parecía que ahora se creía que el ataque había sido algo al azar, en lugar de haber sido atacado en la iglesia.
Guillermo fue emboscado y aparentemente perdió la vida en un robo mientras estaba en el camino. Es posible que los hechos se hayan exagerado inmediatamente después del ataque y la historia se haya confundido. Pero algunos sospechan que el misterioso Lord S. logró salirse con la suya, culpando de sus acciones a bandidos. También es posible que los sacerdotes estuvieran mal informados sobre cómo Guillermo perdió la vida o confundieran su ataque con otro. Eso en realidad había sucedido en el camino. Número 8. El SS Normandía fue una vez el transatlántico más lujoso del mar cuando se incendió en febrero de 1942. Inmediatamente hubo rumores de sabotaje. Una investigación del FBI demostró que no fue más que un accidente. Pero algunos todavía dudan de esta conclusión oficial. El Normandía, un barco francés, cruzó el Atlántico durante años antes de que Francia declarara la guerra al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El barco permaneció atracado en Nueva York para evitar un ataque. En el viaje de regreso, la compañía dejó el Normandía en Estados Unidos, junto con una tripulación mínima para que todo funcionara sin problemas. Estados Unidos tomó el control del barco tras la rendición de Francia ante las potencias del eje. Cuando Estados Unidos se unió oficialmente a la guerra, el Normandía se convirtió en un recurso valioso. Se decidió reacondicionar el lujoso barco como buque de transporte de tropas. Había podido alojar a más de 1000 huéspedes como un transatlántico de lujo y sería capaz de transportar a muchos más soldados. Una vez terminada la remodelación, el barco también fue renombrado como United States Ship Lafayette en honor al general francés que luchó en la Revolución Americana. El trabajo comenzó en el recién bautizado Lafayette a principios de 1942. Originalmente se estimó que solo tomaría un mes, pero la fecha límite se pospuso hasta bien entrado febrero. Durante los trabajos, los periodistas locales se interesaron por la seguridad en los muelles. No era un secreto que había simpatizantes alemanes en Estados Unidos. Aunque se desmanteló una red de espías, seguramente había muchos más ocultos. Un periodista quiso probar lo sencillo que sería sabotear el Normandía. Logró conseguir un trabajo en los muelles y tenía acceso libre al barco. Si hubiera querido hacer algo nefasto, no habría sido difícil. Si se debe creer la versión oficial, no tendría que ocurrir nada nefasto. La tarde del 9 de febrero, un obrero llamado Clemente Derrick estaba usando un soplete para cortar accesorios a bordo del barco. Otro obrero se suponía que debía atrapar cualquier chispa con una placa de asbesto, pero en un momento tuvo que voltearse para hablar con otra persona. Las chispas cayeron sobre una pila de chalecos salvavidas inflamables cubiertos con arpillera. El fuego se extendió rápido por la carpintería barnizada y los colchones apilados del barco. Los trabajadores escaparon del incendio. El Normandía contaba con sistemas contra incendios, pero estaban apagados durante la remodelación, lo que además retrasó las llamadas a los bomberos. Transcurrieron 12 minutos antes de llamar al Departamento de Bomberos de Nueva York. Durante horas, los bomberos trabajaron para combatir el incendio. El agua rociada sobre las llamas solo inclinó el barco, que finalmente cayó de lado y quedó parcialmente sumergido en las rocas poco profundas. Los rumores de sabotaje se propagaron rápido. Se cree que simpatizantes alemanes infiltrados en los equipos realizaron esto. Pero cuando el FBI organizó una recreación de los hechos que Derrick había descrito, fue posible recrear los eventos. No se necesitó ninguna acción maliciosa. Esto no detuvo los rumores. No solo los alemanes eran sospechosos. Un mafioso aseguró ser responsable del ataque, aunque se pensaba que solo buscaba mejorar su reputación. Después se supo que el jefe de la mafia, Lucky Luciano, había planeado algo con el barco. El destino del Normandy eventualmente llevaría a la Marina de los Estados Unidos a asociarse con la mafia de Nueva York para proteger los muelles y buscar a cualquiera que pudiera estar ayudando a los submarinos alemanes cerca de la costa estadounidense. Número 7. Manning Kimmel, hijo del almirante E. Kimmel, culpado por el ataque a Pearl Harbor en 1941, fue oficial de la Marina de Estados Unidos, con la esperanza de superar la mala fama de su padre. Tras graduarse de la Academia Naval, en 1935 se entrenó en submarinos y llegó a ser oficial al mando del United States Ship Robalo en el Pacífico Occidental. El Robalo hostigó buques de reabastecimiento japoneses en su tercera patrulla, el 26 de julio de 1944.
El robalo chocó con una mina cerca de la isla de Palawan y se hundió rápidamente. Algunos marineros sobrevivieron al hundimiento, nadaron a la orilla y fueron capturados por japoneses al intentar contactar a guerrilleros filipinos. Algunos murieron en la playa, otros fueron encarcelados e interrogados. Transmitieron la noticia del hundimiento al ejército estadounidense a través de una nota entregada a otro prisionero de guerra. El destino de Manning Kimmel es desconocido. Al principio le dijeron a su familia que se hundió con el barco, pero luego la inteligencia sugirió que quizá sobrevivió. Los sobrevivientes del robalo no pasaron mucho tiempo en prisión y reportes contradictorios afirmaron que fueron asesinados en represalia después de que se avistaron aviones estadounidenses o puestos en una embarcación cuyo destino sigue siendo desconocido. Número 6. La familia Fitzgerald es conocida hoy como una de las familias nobles más poderosas de Irlanda. Ellos empezaron a tomar el poder después de la conquista normanda y de hecho son de origen normando. Pero después de unas generaciones, los Fitzgerald se integrarían con poderosas familias gaélicas. Uno de los que fue clave para integrar a los Fitzgerald con los irlandeses fue Gerald Fitzgerald. Como muchas familias nobles, leyendas e historias mitológicas rodean a algunos de los ancestros más antiguos y poderosos de los Fitzgerald, incluido Gerald. Eso hace difícil separar la realidad de la ficción y averiguar qué les sucedió realmente a las figuras históricas. La verdadera historia de Gerald Fitzgerald puede ser una que se haya perdido en la historia. Según los registros históricos, Gerald Fitzgerald era hijo de Maurice Fitzgerald, el primer conde de Desmond, y su tercera esposa, Aveline. El Fitzgerald mayor ayudó a liderar una rebelión contra la corona normanda y parecía ser relativamente popular entre sus compañeros. La rebelión fracasó y Maurice fue encarcelado por un tiempo, pero finalmente fue liberado. Después de su muerte, sus títulos pasaron a su hijo mayor. Ese hijo murió sin herederos y Gerald fue nombrado el tercer conde de Desmond. Se recuerdan pocos detalles sobre su vida real. Fue nombrado brevemente Lord Jefe de Justicia de Irlanda, pero dijo que sería difícil proteger sus tierras en ese cargo. La mayoría de los registros sobre Gerald son batallas con nobles y luchas contra los gaélicos. El Gerald histórico es mejor conocido por su poesía. Podía escribir en normando, inglés, pero más comúnmente escribía en irlandés. Un paso significativo para lograr que su familia adoptara la cultura de la tierra en la que vivían. Gerald Fitzgerald desapareció de los registros históricos en 1398 a la edad de 63 años. Sus títulos pasaron a su hijo y lo que le sucedió es desconocido considerando su edad. Probablemente falleció por causas naturales, aunque no hay registro de ello. Aquí es donde las leyendas llenan los vacíos. Según una historia, Fitzgerald en realidad era hijo de una diosa irlandesa. El padre de Anne la encontró mientras se estaba bañando y le robó su manto, lo que significaba que tenía control sobre ella. La historia mezcla la mitología celta tradicional con relatos cortesanos traídos de Francia. Gerald fue producto de esa relación y mantuvo durante toda su vida una conexión con el otro mundo. Se decía que Gerald hacía magia, pero solo en una habitación privada y a puerta cerrada. Un día, su esposa le pidió ver lo que estaba haciendo, y él le dijo que podía, pero solo si no hacía ningún ruido. Fitzgerald se transformó en varias cosas, una tan impactante que su esposa gritó. Una versión de la historia dice que desapareció, y en otra, todo el castillo en el que vivía se hundió hasta el fondo de un lago. Número 5 a lo largo del viejo oeste americano. Hay muchas historias y leyendas sobre minas de oro perdidas. La más famosa de todas es la mina del holandés perdido, pero está lejos de ser la única. Estas historias inspiran la exploración y muchos han partido en busca del tesoro solo para encontrar un destino trágico. Una mina legendaria que inspiró la exploración en realidad resultó en un descubrimiento increíble, pero no en uno que nadie del grupo hubiera estado esperando. Sin embargo, la mina original sigue siendo un misterio. El primer estadounidense de ascendencia europea en ver el lago del cráter de Oregón fue Juan W. Hillman. El lago era conocido por los nativos americanos, quienes vivieron allí miles de años. Se cree que los indios Klamath han vivido en la zona desde antes de que existiera el lago.
Sus leyendas cuentan sobre una feroz batalla entre dos dioses, que finalmente terminó con el perdedor siendo sellado bajo la tierra y el lago tranquilo colocado encima de él. Esta no era la leyenda que Hillman había estado persiguiendo cuando se topó con el lago. Es poco probable que él o su grupo la conocieran. Estaban buscando un tesoro. Hay algunas historias diferentes sobre el origen de la mina de la cabaña perdida en el lago del cráter. Un buscador de oro herido fue hallado en el camino tras ser atacado por nativos americanos y no sobreviviría. Unos hombres intentaron ayudarlo, pero no funcionó. Antes de morir, dibujó un mapa que llevaría a los hombres a la mina perdida. Otra historia, más detallada, habla de un hombre conocido solo como Set Him Up. Apareció en Eureka, California, a inicios de los años 50. En invierno, solía estar en la taberna local pagando las bebidas de todos. Él solía decir, sírvanles a todos, lo que eventualmente se convirtió en su apodo. De dónde sacaba el dinero no lo decía. Cada primavera, Set Him Up se iba del pueblo y regresaba en otoño con sus riquezas. Mientras estaba borracho, mencionó que halló una rica veta de oro en Oregón. Había construido una cabaña cerca y pasaba todo el verano ahí buscando oro. Pero los nativos americanos de la zona sabían del oro y lo protegían ferozmente. Un otoño, Set Him Up no volvió. Aparentemente, había dejado un mapa, y algunos en Eureka decidieron ir en busca de la mina. Supusieron que Set Him Up había perdido la vida ya sea a manos de los nativos americanos locales o en una caída. Cualquiera que sea el origen de la historia, en 1853, un grupo de buscadores de oro salió en busca de la mina de la cabaña perdida. El grupo era originario de California, pero después de llegar a Oregón, su búsqueda atrajo la atención. Más personas, incluido John Hillman, se unieron. Los hombres tuvieron poca suerte tratando de encontrar la mina misteriosa, pero mientras buscaba comida, Hillman se topó con el lago del cráter. Según la historia, la mula de Hillman vio primero la pendiente hacia el lago y se detuvo antes de que ambos cayeran. El lago profundo le pareció casi tan misterioso como la mina perdida a Hillman, quien quería llamarlo Lago Misterioso. Otros en el grupo querían llamarlo Lago Azul. El descubrimiento no fue muy importante para los buscadores y no se hizo ampliamente conocido hasta décadas después. Para ellos, la mina era lo más importante. Desafortunadamente para ellos, no había rastro de ninguna cabaña de troncos ni de una mina secreta que se pudiera encontrar. Y hasta el día de hoy, cómo comenzó la historia de la mina de la cabaña perdida y si había algo de verdad en ella, sigue siendo un misterio. Número 4. La mañana del 14 de abril de 1903, una mujer que iba camino al trabajo hizo un descubrimiento inquietante. Un hombre fue forzado dentro de un barril y abandonado en la calle East Once de Nueva York. Las autoridades identificaron pronto a los presuntos responsables, pero nadie fue declarado culpable del crimen. El caso del hombre en el barril sería una de las primeras historias relacionadas con la mafia estadounidense en recibir una atención mediática significativa. No había nada en el barril que identificara al hombre, y después de unos días, su foto apareció en los periódicos locales, llamando la atención sobre el espantoso crimen. El jefe del servicio secreto, William Flynn, reconoció al hombre. En esa época, la tarea principal del servicio secreto era investigar dinero falso. La falsificación era un problema grave en Nueva York. El servicio secreto ha logrado capturar a muchos distribuidores, las personas que venden los billetes falsos, pero los que están al mando seguían siendo difíciles de atrapar. Flynn había estado liderando una investigación sobre la organización dirigida por Giuseppe Morello. Morello era un inmigrante siciliano y el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de la zona. Mientras el servicio secreto se centraba en el crimen financiero, Morello cometió actos más violentos, como un ataque a su ama de llaves que le costó la vida. La noche del 13 de abril, un equipo de agentes del servicio secreto se preparaba para una operación encubierta. Vieron a Morello y sus asociados en su cuartel, pero todo cambió al llegar un desconocido. Ningún agente conocía a este hombre, pero los asociados de Morello sí lo identificaban. Lo llevaron adentro y nunca se le volvió a ver. Flynn identificó al hombre en el barril como el misterioso desconocido. Tras la publicación de la foto, la policía recibió una carta extraña y críptica. No mencionaba su nombre, solo que venía de Buffalo a Nueva York a buscar dinero. La carta les decía que hablaran con un hombre llamado Di Primo en la prisión de Sing.
Giuseppe Di Primo fue condenado recientemente por su papel de distribuidor en una operación de falsificación. La policía le mostró una foto del hombre en el barril y él lo identificó como Benedetto Madonia, su cuñado. Di Primo explicó por qué Madonia había estado en Nueva York después de su arresto. Su familia había enviado $1,000 a su jefe para ayudar a pagar su defensa. Esa era una cantidad considerable de dinero en ese momento y debería haber pagado por un buen abogado. Pero su jefe se había quedado con el dinero y dejó a Di Primo a su suerte. Recibió 4 años de prisión. Madonia había venido a recuperar el dinero. Primero visitó a Di Primo en prisión para ver cómo estaba. El plan era apelar la condena o trasladarlo a otra prisión. La policía descubrió que eso hizo Madonia con la banda de Morello la noche antes de hallar su cuerpo. Morello y sus asociados más cercanos fueron arrestados. La policía tenía más que el testimonio de Di Primo. Madonia había traído un reloj de bolsillo con él a Nueva York, que fue descubierto en una casa de empeño local, y el asociado de Morello, Ox Peto, fue encontrado con el recibo. También se halló en el barril una colilla de cigarro de la misma marca que fumaba Peto. Y otros testigos ubicaron a Morello y Madonia juntos. Morello contrató a los mejores abogados, y varios testigos cambiaron misteriosamente sus declaraciones. Durante el juicio, el jurado no pudo condenar a nadie en el caso y los cargos contra todos los involucrados fueron retirados. Nadie fue declarado culpable de quitarle la vida a Madonia y el crimen sigue oficialmente sin resolverse. La mayoría cree que los mafiosos estuvieron detrás del crimen. Madonia pudo haber amenazado con ir a la policía con pruebas si no le devolvían el dinero. Alternativamente, puede que a Morello simplemente no le haya gustado que alguien se le enfrentara. Pero también existía una pequeña posibilidad de que Madonia se hubiera alejado del encuentro con vida solo para, casualmente, encontrarse con un atacante no relacionado. Número 3. La película muda Cleopatra de 1917 fue una producción sumamente costosa e impactante, de la cual sobrevive menos de 1 minuto de las 2 horas originales. Producida por Guillermo Fox, fue protagonizada por Teta Barra, una gran estrella conocida como la vampira, quien popularizó el arquetipo de la vampira. El costo de la película, entre $250,000 y $500,000, hoy más de 12 millones, fue algo sin precedentes. Se financiaron escenarios y 50 vestuarios para Barra, récord roto en 1963. Para la película posterior de Cleopatra, la trama, vista por alrededor de 5 millones de personas en su primer año, involucraba a Cleopatra seduciendo a Julio César y Marco Antonio. Con un giro adicional de un sacerdote egipcio que la ama, le proporciona las riquezas de su familia y más tarde le entrega la caja con la serpiente fatal. Aunque fue exitosa y recaudó $1 millón, la película no se preservó. Muchas películas mudas se perdieron debido al descuido o a la reutilización de la plata de los carretes. Las últimas 2 copias conocidas de Cleopatra se destruyeron en el incendio de los archivos de Fox en 1937 por malas condiciones y descomposición de la película, y la copia de Teta Barra también se desintegró. En 2023, solo se sabía que existían unos 20 segundos de metraje, pero en agosto de ese año se encontró un fragmento de 40 segundos en un proyector de juguete comprado en eBay y subido a YouTube. Número 2. Durante 50 años. Las autoridades de Chicago mantuvieron a Tommy O'Connor en su lista de personas que esperaban la pena capital en la ciudad, pero el criminal condenado nunca enfrentaría la pena. A pocos días de enfrentar su final, escapó de la prisión y desapareció sin dejar rastro. O'Connor, un irlandés estadounidense, era conocido como Tommy el Terrible. Existen varias historias sobre cómo obtuvo ese apodo, incluyendo una en la que le mordió el dedo a un carnicero que le había cobrado de más a su madre. De adolescente, andaba con pandillas callejeras, pero logró mantenerse alejado de problemas con la ley hasta que cumplió 21 años. Uno de los socios criminales de O'Connor y un ex policía habían aparecido muertos. La sospecha recayó sobre O'Connor y fue arrestado por razones desconocidas. Fue liberado. Tal vez no hubo pruebas suficientes para condenarlo, pero algunos informes mencionan tratos turbios que lo libraron de la cárcel. Fuera la causa que fuera, eso ya había cambiado para el 13 de marzo de 1921. 5 oficiales de policía llegaron a la casa de la hermana de O'Connor con la intención de arrestarlo. Debería haber sido más que suficiente para detener al sospechoso, pero O'Connor siguió resistiéndose. Se desató un tiroteo, y en medio del caos, el detective Patrick O'Neill fue alcanzado por una bala.
O'Connor logró escapar por la puerta trasera y secuestró un auto para huir. O'Neill sucumbió a sus heridas, y ahora O'Connor también era buscado por quitarle la vida a un oficial de policía. Aunque huía y la situación era terrible, Tommy no pudo evitar meterse en problemas por mucho tiempo. En julio, fue arrestado en Minnesota por comportarse de manera ebria y desordenada en un tren. Fue enviado rápidamente a Chicago, donde recibió la pena capital por matar a O'Neill. Sin embargo, esto solo inició su leyenda. O'Connor fue retenido en la prisión del condado local, planeando su escape. Solo unos días antes de su ejecución, llevó a cabo una fuga audaz junto con otros 4 prisioneros. Estaba en su celda cuando llamó a un guardia. Este se acercó y el compañero de O'Connor lo sujetó con una llave al cuello. O'Connor tomó las llaves, abrió la celda y dejó inconsciente al guardia de un golpe. Los prisioneros escaparon por el patio hacia el otro lado de los muros de la cárcel. O'Connor logró meterse en un auto, pero tuvo problemas para controlarlo en las carreteras heladas. Se estrelló, pero logró escapar del vehículo destrozado, y a partir de ahí se desconoce qué le sucedió. Hay muchas historias sobre lo que le pasó a este peligroso criminal. Algunos creen que logró escapar a Canadá o que de alguna manera viajó de regreso a Irlanda. En algunas historias, continuó su vida delictiva con robos a mano armada o incluso como parte del ejército republicano irlandés en Irlanda. En otras historias, logró vivir una vida tranquila, alejado del mundo criminal, en Chicago. La sentencia de O'Connor seguía vigente en los años 50-30 años después de su desaparición. Una orden judicial obligaba a la ciudad a conservar la horca instalada para él en caso de que algún día lo capturaran. Este aparato estuvo sin uso más de 50 años antes de desmantelarse en 1977 y venderse al Museo de Ripley, aunque usted no lo crea. Para entonces, O'Connor tendría más de 80 años si viviera. Número 1. La mayoría de la gente sabe que el rey Luis XVI perdió la cabeza durante la Revolución Francesa, pero no fue el único rey francés en sufrir un destino tan espantoso. La historia de la cabeza del rey Enrique IV es una de las historias más extrañas de la Revolución y una cuyo final sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Enrique IV gobernó Francia entre 1589 y 1610. Fue rey de Navarra, criado como protestante, pero se convirtió al catolicismo para heredar la corona francesa. A pesar de, o quizás debido a su propia conversión, fue comprensivo con los protestantes dentro de su país. En 1598, emitió un edicto que garantizaba libertades religiosas a los protestantes, un acto que le valió el apodo de Buen Rey Enrique. Aunque Enrique era valorado por su pueblo, algunos de ambos lados religiosos sentían que los traicionó. Sobrevivió al menos a 12 intentos de asesinato, pero su suerte se acabó en París. En mayo de 1610 fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, donde permanecería durante casi 2 siglos. Tras la deposición de Luis XIV, descendiente de Enrique, algunos revolucionarios quisieron ir más allá. Los cuerpos de los monarcas anteriores fueron retirados de sus grandiosas tumbas y arrojados a una fosa común. El título de Enrique como el Buen Rey no lo excusó de este trato y fue dejado ahí junto con sus otros familiares. En 1817, unos 21 años después, la fosa común fue reabierta. Según la historia, la cabeza de Enrique no estaba con su cuerpo. No se sabe cuándo retiraron la cabeza, pero al parecer no estaba en la tumba. El misterio parecía resuelto. En 1919, un fotógrafo compró una cabeza momificada en una subasta. El espeluznante espécimen era, al parecer, la cabeza desaparecida de Enrique. El fotógrafo pasó el resto de su vida tratando de autenticar el artefacto. Parecía que de verdad creía ser dueño de este cráneo real y no intentaba hacer una estafa. Cuando falleció, legó el cráneo al Museo del Louvre, pero el museo rechazó la donación. La cabeza momificada pasó por varios coleccionistas antes de reaparecer en 2008. Fue localizada en un ático en el oeste de Francia y esta vez el objeto recibió mucha más atención. La tecnología había avanzado tanto desde el hallazgo del cráneo que ahora era posible probarlo definitivamente, si el misterio se resolvía. Los investigadores recrearon el rostro y compararon fibras de cabello y detalles de la piel con retratos del rey Enrique. Investigadores españoles pensaban que los restos coincidían con el monarca. La evidencia de ácido desoxirribonucleico parecía confirmar que este era el caso.
Según la leyenda, tras la decapitación de Luis XVI, los espectadores empaparon pañuelos en sus restos como recuerdos macabros. Uno de estos estaba en una calabaza decorada. En 2013, se comparó el ácido desoxirribonucleico del pañuelo con el de la cabeza momificada y se encontró una posible relación paterna. Luego, investigaciones cuestionaron ambas identificaciones. La comparación de ambos conjuntos de ácido desoxirribonucleico con descendientes modernos de los Borbón mostró eso. Habría tenido que haber múltiples interrupciones en la línea familiar para que estas reliquias fueran de los monarcas franceses. Aunque las interrupciones en la línea paterna no parecían imposibles, también serían necesarias en las maternas. Si la cabeza momificada era del rey Enrique IV de Francia, eso significaría que en algún lugar del árbol genealógico hubo una pareja de madre e hija que no estaban biológicamente conectadas. Además, algunos historiadores han puesto en duda toda la historia de la cabeza perdida de Enrique. Puede que su cuerpo siga intacto, pero no planean volver a exhumar sus restos para comprobarlo. Muchas gracias por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Soy Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.